Tomamos nuestros asientos, damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite en su presencia, esta reunión, que más allá de una reunión, es un culto que nosotros le damos a Él, es una adoración que le damos a nuestro Señor, es una búsqueda de su voluntad, de su palabra, que es lo que nos edifica a cada uno de nosotros. En esta noche vamos a hacer un alto con el estudio de Gálatas. Y le explico por qué. Simplemente porque el Espíritu Santo de Dios puso compartir otra cosa. Muchas veces nosotros consideramos que lo espiritual es lo desordenado y es lo improvisado. Y eso es un grave error, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios es orden. Y muchas veces el orden nuestro no permite que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que movernos? La realidad es que tenemos que tener un orden en la voluntad de Dios y tenemos que estar abiertos a cuando Dios nos guía, a cuando Dios nos dice, para que yo quiero hoy hacer otra cosa. En esa apertura vamos a experimentar esa belleza de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que no es misticismo, que no es desprolijidad, sino que es simplemente una vida consagrada a Él y querer hacer lo que decíamos, su voluntad para nuestras vidas. Entonces hoy, como digo, vamos a estar interrumpiendo Gálatas, el estudio de Gálatas, y vamos a ir a Segunda de Reyes. Yo quiero que después usted en su casa pueda leer el capítulo 18 y capítulo 19, porque vamos a estar hablando acerca de un rey y vamos a hablar de lo que este rey vive en la presencia de Dios, y de ahí vamos a sacar lo que sería la doctrina. ¿Usted sabe lo que es la doctrina? ¿Quién sabe lo que es la doctrina? Enseñanza. ¿Qué más? A ver. Mi esposa hace así con las manos. No tengo idea lo que me quiere decir. El marco de nuestra creencia, muy bien definido. Si no, después en casa cobro. Usted se tiene que sentir en libertad el día jueves. Le explico por qué. Porque el día jueves es un día de trabajo de la iglesia. Es un día de trabajo espiritual. Es un día en donde oramos, buscamos a Dios. Para los que por algún motivo no pueden, hoy a la mañana, por ejemplo, quienes pudieron, estábamos ayunando, estábamos orando. Y no sabe lo maravilloso que es cuando alguien va caminando, ora, tiene un sentir de parte de Dios, y ese sentir es confirmado por otro hermano que está orando y el Señor está hablando a su vida. Todo eso es lo que realmente edifica a la iglesia, esa unidad del Espíritu. Entonces ese ayuno, esa oración, más el conocimiento de la palabra o el estudio de la palabra, es lo que nos edifica y eso es trabajo espiritual. No es solamente venir a la iglesia, recibo y me voy a mi casa para el otro momento, sino crecer espiritualmente en aquellas cosas que Dios tiene. Y el día jueves es para eso. Entonces yo lo animo a que cuando preguntamos así, usted se anime a preguntar, a hablar o a decir. Bien, muy buenas las definiciones de doctrina. Ahora, cuando usted va a la palabra de Dios se va a dar cuenta de una cosa, que la palabra de Dios es el relato del trato de Dios con el pueblo y con hombres de Dios. Y de ahí sale la doctrina. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una batalla entre David y Goliat. Eso fue una realidad. De esa batalla de David y Goliat, ¿qué es lo que sale? Sale el principio espiritual, por medio del cual David ganó a Goliat o venció a Goliat. ¿Cuál es ese principio? La fe. Luego ese principio se estudia de manera separada. Y yo tengo la doctrina de la fe y yo estudio la doctrina de la fe. Pero luego esa doctrina de la fe tiene que volver a mi vida y yo tengo que vivir esa experiencia con Goliat. Por supuesto no va a ser una experiencia literal, pero sí usted va a enfrentar algún Goliat en su vida, algún desafío superior a sus propias fuerzas, usted va a aplicar esa fe para el desafío que tiene que estar viviendo y eso es doctrina. Pero esa doctrina es extraída de la experiencia que un hombre de Dios
una mujer de Dios o el pueblo de Dios vivió de su mano. Es importante que la doctrina en la vida nuestra no sea simplemente un concepto, sino que sea una realidad que nos permite vivir una continua experiencia de la mano de Dios. Y vamos a sacar un montón de doctrina, pero más que la doctrina en sí, vamos a estar viendo la experiencia, porque la doctrina se la voy a definir ahora. La doctrina que nosotros vamos a estar viendo a través de la vida de Ezequías es una doctrina de fe, es la doctrina de la prueba, es la doctrina del obrar de Dios, del Espíritu de Dios, pero lo vamos a ver a través de la experiencia de este hombre. Y es mi deseo que realmente lo podamos estar aplicando a nuestras vidas también. Amén. Voy a dar simplemente 2 versículos, después por ahí hablo de otros versículos así salteados, pero después usted en su casa lea el capítulo 18 y 19 para poder refrescar lo que hoy vamos a estar hablando. El capítulo 19, versículo 10, dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes, dije. ¿Había dicho Segunda de Reyes? ¿Sí? Y así diréis a Ezequías, rey de Judá: no os engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Vemos en este versículo, primeramente, un desafío a una persona que está confiando de parte de su enemigo. Bajando, por así decir, la confianza que este rey está depositando en Dios. Y luego, en el capítulo 34, vamos a ver el resultado final de esta batalla. Lógicamente hay un montón de cosas que luego las vamos a hablar. Y Dios dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Versículo 35, y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que era todo un montón de cuerpos muertos. 36, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció, versículo 37, que mientras él adoraba en el templo de Nimrod, su dios, Adramelech y Ceresec, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Badón, su hijo. Queriendo decir con todo esto que a la amenaza que el enemigo lanzó sobre el rey Ezequías de una invasión de la tierra, el Señor responde diciendo: la tierra no va a ser invadida, Él opera sobrenaturalmente y la tierra es liberada. Esto es un principio espiritual. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar, para poder entender todo esto, primero del rey Ezequías. Y dice la palabra de Dios que el rey Ezequías fue de perfecto corazón. Fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios, y lo que a él lo hacía un buen rey era que había puesto su esperanza en Dios y que siguió a Dios. 2 características que lo hacían a él un rey diferente. Puso su esperanza en Dios y siguió fielmente a Dios. Este rey no tenía todas las ventajas que uno no quisiera tener, porque lamentablemente el padre de este rey, que era Acaz, no fue un buen rey, de hecho fue uno de los peores reyes que hubo. Y uno podría decir, bueno, lamentablemente por la influencia de su padre, este muchacho tendría que haber sido también un rey malo. Pero también el profeta Isaías estaba presente durante el desarrollo de la vida de este rey, y el profeta Isaías de alguna manera era el sinónimo de la voz de Dios en ese tiempo. Este joven podría haber elegido a quién escuchar, de quién tomar ejemplo, o de un padre que hizo un desastre realmente en su gobierno, o de la palabra de Dios a través del profeta Isaías, y por supuesto Ezequías eligió escuchar la palabra de Dios. Y cuando llegó el turno de su gobierno, él hizo 3 cosas que fueron, por así decirlo, radicales. La primera de ellas es, dice la palabra de Dios, que cortó las imágenes de los ídolos. Trató con el problema espiritual del pueblo. El pueblo estaba en crisis.
El pueblo estaba en crisis espiritual. Sus dirigentes no le prestaban atención. Pero el rey miró el desastre que hizo su padre, miró el presente del problema que estaba habiendo, escuchó la palabra de Dios y dijo, esto no se puede aceptar de esta manera. Vamos a atacar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Es todo aquello que sustituye el lugar de Dios. ¿Qué son los ídolos para nuestra vida? Son aquellas cosas que nosotros fabricamos de nosotros mismos, corremos a Dios de ese lugar y lo ponemos en lugar de Dios en nuestros corazones. El pueblo de Dios se había acostumbrado a tener sus ídolos y a tener a Dios también. Nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su lugar en nuestra vida. Y lamentablemente nos acostumbramos muchas veces a caminar con Cristo y con ídolos en nuestra vida también. En el tiempo de Gedeón, el pueblo estaba desesperado porque estaba sumido en la miseria. Clamaban a Dios y reclamaban a Dios. ¿Por qué razón Dios no actuaba a favor del pueblo? Pero la realidad es que en el patio de las casas todos tenían sus ídolos. Y Dios, por supuesto, no obraba porque el corazón de ellos estaba dividido. ¿Cuándo ellos tuvieron victoria sobre el enemigo? Cuando removieron los ídolos de su lugar. En un instante Dios obró sobrenaturalmente y ellos quedaron liberados. Entonces, ellos no estaban bien, se sentían mal. Hay que tratar el problema. Ezequías, ¿qué dijo? No voy a demorar más tiempo. Voy a atracar el problema por donde tiene que ser. Arranco los ídolos para que el pueblo no divida su corazón y se enfoque en Dios. Muchas veces nuestros problemas tienen que ver con eso. Y tal vez nosotros decimos, pero si yo no adoro otro Dios, si yo no estoy en otra religión rara, no tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que hoy ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Qué es aquello a lo que respondemos primeramente? Ese es el ídolo. Una segunda cosa que hizo que no se animó a ser prácticamente ningún rey, que actuó sobre los lugares altos. Los lugares altos eran lugares de adoración popular. Dios tenía un lugar único de adoración. Y a ese lugar era el que había que ir. Y allí había que adorar. Y había una forma determinada de adoración. Pero los altares populares eran altares donde cada uno adoraba a Dios como quería y como le parecía. Ninguno de los reyes se animó a tocar esos lugares altos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se le venía encima. ¿Cuáles son hoy estos lugares altos? Es nuestra forma particular de adorar a Dios. Conozco, pero yo adoro a Dios a mi manera. Yo no tengo que ir a la iglesia. A ver, ¿qué es iglesia? La iglesia es la asamblea de los santos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo orgánico, vivo, donde el Espíritu Santo mora y donde el Señor instituyó la adoración verdadera, la adoración en espíritu y en verdad, como cuerpos de Cristo, unidos unos con los otros por medio de su Espíritu. ¿Qué sería un lugar alto hoy en nuestras vidas? Nuestra adoración cómoda, propia y particular. Yo hago las cosas a mi manera. Yo adoro a Dios a mi forma, a mi manera. Con mi tiempo, con lo que yo quiero y como yo quiero. Los ídolos, los lugares altos, estaban perjudicando al pueblo de Dios y Ezequías, pese a las consecuencias que se podían venir sobre él, atacó ese problema también. Y atacó un tercer problema, que era la serpiente de bronce. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto por Moisés cuando las serpientes picaban a su pueblo como un juicio por el pecado de su pueblo. Esa serpiente, cuando se miraba, traía sanidad sobre el pueblo. Era un tipo de Jesucristo.
Era algo profético sobre Jesucristo. Pero el pueblo había tomado esa serpiente y la había convertido en algo idólatra. Y adoraba a la serpiente. No era el propósito y nunca fue el propósito. ¿Cómo lo podríamos traer eso hoy a nuestras vidas? Cuando seguimos un Cristo sin cruz. Un Cristo de autoayuda, un Cristo de beneficio personal, un Cristo que lo acomodo a mis requerimientos, pero no un Cristo al cual me tengo que negar a mí mismo para acceder a Él. No un Cristo en donde tengo que quitar los obstáculos para poder llegar a Él. Todo eso es lo que Ezequías borró para que el pueblo pudiera ser restaurado y pudiera salir del encajonamiento en el que estaba. Ahora la palabra de Dios me dice una cuarta cosa que hizo, pero ahí tenemos un problema. Cuando usted ataca a los ídolos de su vida, está atacando, por supuesto, que la obra del enemigo, ese engaño espiritual que el enemigo trae. Y por supuesto, Ezequías tuvo victoria en todo esto. Nosotros tenemos victoria cuando nos tomamos de la mano de Cristo y hacemos una reforma espiritual en nuestra vida, pero muchas veces nos pasa que no estamos preparados ¿para qué? Para la réplica del enemigo. Por supuesto que este hombre de Dios barre con todo el obstáculo espiritual y él se anima a dar un paso más. ¿Qué hace? Se libra del yugo del rey de Asiria. ¿Cuál era el yugo del rey de Asiria? Bueno, por el pecado de Israel, Israel había caído, estaba bajo la esclavitud asiria y continuamente tenía que estar pagando tributo al rey de Asiria, lo cual lo empobrecía y no le permitía desarrollarse en libertad. Ezequías dice, saqué los lugares altos, saqué la serpiente de bronce, saqué los ídolos, me saco también de encima el yugo del rey de Asiria. Pero ahí hubo un problema y ahí hubo una dificultad. Siempre el Señor nos va a dar la victoria cuando nos tomamos de su mano. Pero muchas veces nosotros, como dicen los chicos, nos cebamos en eso y damos por hecho que la próxima batalla la podemos pelear tranquilamente sin consultar a Dios, sin ir a la presencia de Él, sin ir con ese temor reverente y esperar en su presencia hasta que Él nos responda. Eso les contaba la otra vez, es un poquito lo que nos pasó allá en África. Teníamos victoria tras victoria, victoria tras victoria, y se presentaba una cosa más, que era la adquisición de los terrenos. Y tranquilamente, y de hecho me sentí muy tentado, le voy a abrir mi corazón, a avanzar sobre eso sin preguntarle al Señor. Pero realmente en ese momento entendí, después de tantas experiencias y de tantos golpes, que no podíamos repetir lo mismo que antes, que en estos momentos estábamos moviéndonos en la dirección de Dios, tratando con cosas santas, y no podíamos echar mano a las cosas por las circunstancias, por las emociones, por los sentimientos, no podíamos dar por hecho las cosas, teníamos que ir delante de Él. Y Él, por supuesto, nos hizo esperar un tiempo hasta que luego nos confirmó y nos dijo, avancen. Hubieron algunas dificultades con documentos y todo, pero ¿cuál es la seguridad que teníamos? Hicimos lo que Dios nos mandó a hacer y Él lo confirmó. Qué importante que es que en la vida de cada uno de nosotros, sobre las decisiones que tomemos, tengamos una palabra de parte de Dios. Qué importante que es que no reaccionemos a las cosas por emociones, sentimientos, sino que realmente Dios nos pueda hablar y cuando Dios nos habla, sí avanzamos sobre las cosas. Eso nos va a permitir no volver atrás y que en el momento de prueba podamos estar peleando la buena batalla como corresponde. Lamentablemente, Ezequías hizo bien esas cosas, pero acá tuvo problemas. Dice la palabra de Dios en el versículo a ver, encima hoy no traje los lentes. En el versículo 7, Jehová estaba con él a donde quiera que salía y él prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria
y no le sirvió. Algo bueno, algo necesario, pero no le sirvió. ¿Por qué dice la palabra de Dios que no le sirvió? No porque no fuera algo que había que hacer, porque fue algo que no se hizo de la manera correcta. Fue algo que no se hizo en fe y en dependencia de Dios. Y cuando esto sucede de esta manera, el enemigo trae una réplica. Y si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios de la manera correcta, no estamos a la altura de poder pelear esa batalla. Cuando nosotros confiamos nuestra vida en resultados y no en la palabra de Dios, corremos el peligro que en una réplica del enemigo nos barra. ¿Recuerdan la vida del profeta Elías? ¿Qué hace Elías? Hace caer fuego del cielo. Ordena que los cielos se abran y viene la lluvia. Ya está todo listo. Ahora el pueblo, ¿qué pasa? Tiene que entregarse a Dios completamente porque todas las necesidades son cubiertas. Dios demuestra quién es realmente, pero Jezabel se levanta y lo hace escapar. Elías no estaba preparado para eso. Pedro confiesa espiritualmente que Jesús es el Cristo, pero no estaba preparado para la otra prueba con la que el enemigo iba a venir sobre su vida. Y nosotros a veces ganamos batallas, nos confiamos en el resultado de las cosas y por ese motivo cuando viene el enemigo con una réplica, no estamos preparados. ¿Y qué nos pasa cuando no estamos preparados? Lo que le pasó a Ezequías. Viene el enemigo y lo apabulla. Asiria en esos momentos era una maquinaria de guerra. Sus ejércitos venían arrasando absolutamente todo. Llenan todo el lugar. Y el rey Ezequías dice, lo de los ídolos me salió bien, lo de la serpiente me salió bien, pero esto no tengo cómo hacer. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Pide condiciones de paz al rey de Asiria. Primer error. Cuando la cosa lo sobrepasó, negocia. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Ezequías? Esta situación haberla llevado delante de Dios. A veces nosotros determinadas cosas sí, dependemos de Él. Pero cuando la cosa se nos escapa de las manos y nos mueve la estantería, la queremos resolver con nuestras propias fuerzas. ¿Y hacemos alianza con qué? Con el brazo de la carne. Hacemos negocio con el brazo de la carne. ¿Qué hace? Le pide perdón. Decime cuánto querés que te pague de tributo porque me equivoqué. Imagínate el tributo que le pidió el rey de Asiria. Y esto es dolorosísimo, ¿no? Dice la palabra de Dios que para pagar el tributo del rey de Asiria, él tuvo que sacar todos los tesoros de la casa de Jehová. Todo el oro que había en el templo, todo, lo tuvo que sacar de ahí para poder pagarle el tributo al rey de Asiria. Muchas veces hay desafíos espirituales en nuestra vida en los que realmente el Señor nos está llevando a una confianza mayor. Nos está llevando a algo sencillo, no a hacer cosas locas, sino nos está llevando a venir delante de Él y presentar eso que nos está dando temor, que nos está desacomodando, presentarlo en su presencia y decir, Señor, ¿qué hago con esto? Pero muy pocas veces hacemos esto cuando la cosa nos sobrepasa, sino que salimos nosotros con nuestras fuerzas a pelear eso. Y si el enemigo logra llevarte, sacarte del campo espiritual y meterte en el campo de la carne, él logra lo que quiere. Ezequías pudo vencer mientras se movía en el Señor. Pero cuando Ezequías se movió desde sí mismo, en un campo en donde el enemigo era fuerte, no pudo hacerle frente él. Muchas veces el enemigo, ¿qué va a hacer? Nos va a llenar de cosas, nos va a endulzar, como quien dice, para que nosotros avancemos desprendidos de la dirección de Dios.
para que nosotros avancemos confiando en nuestras propias fuerzas. Ya tuve la victoria una vez, 2 veces, la situación es favorable, todo está bien, el pueblo me respalda, estamos todos de acuerdo, listo, vamos, pero Dios no habló, Dios no dijo nada. Me mandé yo por mí mismo. ¿Cuál es el resultado? Que ahora viene el enemigo y viene con algo que yo no esperaba. Y no sé cómo hacer frente ahora a esto, porque no tengo esa palabra que antes tenía y que me permitía pararme arriba de ella y enfrentar al enemigo. Ahora no la tengo, porque lo hice yo desde mi propia cuenta y soy yo ahora el que tiene que arreglar las cosas. ¿Y cómo las arreglo? Y hago una alianza con el enemigo. ¿Y qué me pide el enemigo? Todo. Cuando el enemigo te demanda una condición de paz para sacarte de un problema o para supuestamente aliviarte de una aflicción, el precio de esa condición de paz es todo. ¿Y qué es todo? Los tesoros de la casa de Dios. Aquellas cosas que el Señor puso en tu vida. Aquella dependencia del Espíritu Santo. Aquella libertad en la presencia del Señor, aquella llenura del Espíritu, aquel gozo espiritual, te pide todo. ¿Y qué fue lo que hizo después el rey de Asiria? Una vez que le dio todo, le dijo, de cualquier manera te voy a invadir, no me interesa. Lo que me interesa es que nunca más en la vida te levantes a hacerme frente. Te voy a invadir. Y esa es la artimaña del enemigo con la cual peleamos nosotros. Él quiere todo lo de Cristo en tu vida, lo quiere. Y si vos vas a hacer alguna condición de paz para salir de un momento de presión, Él te va a pedir todo. Y esta fue la situación lamentable en la cual se encontró Ezequías. Entonces los ejércitos vinieron y rodearon a todo el pueblo. Y aquí Satanás escogió algo para que Ezequías no peleara, sino que directamente se rindiera, porque eso es lo que el enemigo busca de nuestra vida. El enemigo no busca que vos pelees espiritualmente. El enemigo busca que vos te rindas. Porque ¿qué pasa cuando el Hijo de Dios se rinde? Es de descrédito para todos los demás. ¿Qué pasó cuando Elías se rindió? Ese mensajero que Jezabel mandó, lo podría haber matado. Pero ¿qué pasa si hubiera peleado Ezequías ahí y ese mensajero lo hubiera matado? Elías se hubiera convertido en un mártir. Y el pueblo de Dios, estimulado por el fuego, por la lluvia, por ver la mano de Dios, se hubiera levantado. Pero si Ezequías dejaba su lugar, todo lo que pasó hubiera caído en descrédito, que fue lo que pasó. Cuando nosotros dejamos nuestro lugar, aquellos que nos están mirando, que nos están viendo, que están a punto tal vez de encontrarse con el Señor por el testimonio de nuestra vida, y ven que nosotros abandonamos y dejamos ese lugar, hace que todo eso que fue sembrado caiga en descrédito. Y esa es la estrategia del enemigo. Ahora, ¿cómo hizo el enemigo? Usó un razonamiento lógico. Primeramente le dijo a Ezequías, ¿no te das cuenta lo que es el ejército mío? Yo te doy 2000 caballos, dame jinetes. Y no tenían 2000 jinetes Israel. No tenía. Lo menospreciaba, le hacía mirar y ver el poderío que tenía para que se rindiera. No atacó, rendite, no podés pelear conmigo. Primer argumento, le mostró la realidad de las cosas. ¿Cuántas veces la realidad de las cosas vienen hacia nuestra vida y nosotros la vemos sin Dios? La vemos sin lo que Dios es capaz de hacer y la queremos defender nosotros con nuestras fuerzas. ¿Qué hizo el enemigo con el pueblo de Dios? Le hizo ver que los muros de Jericó eran hasta el cielo, que los habitantes de Jericó eran gigantes, que ellos no iban a poder pelear, que ellos eran como langostas. En vez de ver a Dios que los mantuvo, los liberó de Egipto, los mantuvo en el desierto y ahora les iba a entregar la tierra. Porque esto es lo que tenemos que entender, es por medio de Él, nunca es por medio nuestro.
Pero cuando nos desprendemos indirectamente y queremos pelear con nuestras propias fuerzas, ahí es donde nos damos cuenta que no podemos. Ahí es donde nos damos cuenta quién es Él. Que si llegamos hasta donde llegamos hoy, ha sido por la mano de Él. Que las victorias sobre cosas que nos han tocado vivir han venido de parte de Él. Pero ahora yo estoy metido en una batalla en la que me metí con mis propias fuerzas y veo que no puedo salir. Di por hecho, pero no consulté. Y ahora el enemigo me está queriendo hacer rendir para que todo caiga en descrédito. ¿El argumento cuál es? Mirá lo que yo soy, mirá lo que sos vos. Otro argumento. Dios está enojado con vos. Por eso nosotros estamos aquí y vamos a tener victoria. Y Dios está enojado con vos, ¿por qué? Porque vos tocaste los lugares de culto de la gente. Todas las reformas que Él había hecho para liberar espiritualmente al pueblo, ahora el enemigo se las está trayendo encima. Fuiste demasiado duro. Fuiste un fanático. Dios está enojado con vos por eso. Entonces por eso vengo yo a sitiarte. Un argumento religioso. Y esta vez fue bombardeándolo al punto de sumirlo en la desesperación. Yo no sé si te ha pasado esto alguna vez en la vida. ¿Y qué hacemos en la desesperación? Y Ezequías realmente hizo lo que tenía que hacer. Dice la palabra de Dios que él se rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios y vino delante de Dios. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado, no? Si esto él lo hubiera hecho al principio. ¿Cuántos nos ahorramos en nuestra vida cuando llegamos a determinados puntos como estos? En vez de decir, si en ese momento yo podría haberle preguntado. Es fácil consultar a Dios en el momento de la necesidad. El problema es en el momento de la abundancia. Es fácil cuando hemos sido derrotados venir delante de Dios para que Dios ahora nos dé la victoria. El asunto cuando venimos ganando victoria sobre victoria. Como Josué. Vence a Jericó, en Jericó. Bueno, ahora vayan unos poquitos, nada más, no hace falta cansar a los demás. Total, ahora está Jaí, toman Jaí y listo. Y no tomaron Jaí, fueron derrotados. Porque no consultó. Los gabaonitas, ¿cómo lo vencen a Josué? Hacen alianza con él, lo engañan, porque no consultó. Seguimos a un Dios vivo. Y este Dios vivo habla. Y este Dios vivo nos da una prudencia espiritual, una perspectiva espiritual que nosotros no tenemos. Nosotros haríamos las cosas de una manera, pero Él es el que conoce todas las cosas, aún nuestras propias limitaciones. Probablemente si Ezequías hubiera consultado con el Señor le hubiera dicho, mira Ezequías, que en esta no tenés nafta para esto, ¿eh? No te va a dar. Vamos despacito porque esto no te va a dar. No, pero yo ya hice esto, hice lo otro, entonces me saco el yugo del rey de Asiria. No, no te metas en un baile que no estás preparado. Y esto pasa en nuestras vidas. El enemigo nos ceba muchas veces. ¿Cómo hacemos nosotros para no entrar en esto? Nunca des por hecho las cosas. Consultá con Él. ¿Para qué oramos? No oramos como un acto religioso para tranquilizar nuestra conciencia y después irnos a trabajar tranquilos. En este tiempo presente, si hay algo que el enemigo hace, es resumir el estudio de la palabra, nuestra comunión personal, a una devoción express. Porque tenemos tantas cosas que en esa devoción express oro, busco, palabra, aplicación personal, ¿no? Los que tienen libros de devocionales, y me voy. Y a veces pasan los días, los meses, los años de esta manera. Pero ¿cuándo escuché la voz de Dios sobre mi vida? ¿Cuánto hace que no estoy teniendo esa dirección de parte de Dios sobre mí? Ese pará, quédate quieto.
ese esperá porque yo voy a abrir la puerta, ese hacé porque yo estoy contigo, ¿cuánto hace que realmente no lo escuchamos? Bueno, Ezequías no lo escuchó. Y ahora está atravesando las consecuencias, pero llega a un punto de quiebre en donde se da cuenta que tiene que hacer lo que tuvo que hacer al principio, volver nuevamente a Dios. ¿Y qué pasa cuando este hombre vuelve nuevamente a Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros nos volvemos a Él, ¿Él qué hace? Se vuelve a nosotros. Y Dios le da palabra. Quédate tranquilo, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. Voy a crear una confusión, voy a atacar directamente a tu enemigo y voy a hacer que tu enemigo se vaya de este lugar y que ni siquiera una sola flecha entre en este lugar. Pero el enemigo le hizo un último embate y fue que Ezequías no los engañe y no los haga confiar en Dios. Fue directamente contra el líder. No los haga confiar en Dios, porque nosotros vamos a atacar. Antes de que ataquemos, ríndanse y vengan cada uno con nosotros. Los vamos a llevar a otra tierra, en donde es mejor que esta tierra todavía. En donde hay agua, hay comida. Acá ustedes están sitiados, ya están a punto de comerse el uno al otro. Vengan conmigo. Ellos utilizaban una suerte de estrategia de limpieza étnica. Los movían de un lugar al otro para vivir el resto de sus vidas como esclavos en un lugar desconocido, perdiendo su identidad como pueblo, como todo. Y eran crueles con ellos, pero se los está presentando ahora como una salida adorable. Hagan esto y ya está, ríndanse y ya está. ¿Cuántas veces el enemigo hace esto con nuestra vida? En el momento de la presión, rendite y ya está. Aflojá y ya está. ¿Qué necesidad de estar en ese lugar? ¿Qué necesidad de estar en ese momento de presión? ¿Por qué el enemigo está diciendo esto? Porque él sabe que no tiene oportunidad en ese lugar. Es un asunto de tiempo para que él sea derrotado. Y si vos te mantenés en la fe y tomado de la mano de Dios, el enemigo tiene que caer. Pero antes de eso, ¿cuál es su último embate? Vení a la tierra que yo te voy a dar. Es una tierra donde no vas a tener mucho problema, por supuesto no vas a alcanzar el propósito, pero no vas a tener mucho problema, vas a tener todas tus cosas acomodadas, pero vas a perder tu identidad espiritual. Vas a vender los tesoros de la casa del Señor para estar en paz. Pero Ezequías, por supuesto, su último intento fue el primero que tuvo que hacer. Y cuando va a la presencia de Dios, por medio del profeta Isaías, él recibe esta palabra y de una manera sobrenatural el pueblo es librado. Lamentablemente atravesó un momento muy feo, él y el pueblo. ¿Por qué atravesó este momento? Porque dio por hecho que lo podía hacer con su propio brazo. Porque no consultó con Dios. Y yo quiero en esta noche, iglesia, aconsejarte como pastor en el siglo presente que estamos viviendo. El tesoro más grande que tenemos nosotros es Cristo. Cristo es un fundamento en nuestra vida que nos da la salvación y la vida eterna. Pero lo que nos permite vivir en victoria es la medida de Cristo que haya en la vida de cada uno de nosotros. Y esa medida de Cristo viene por medio de la fe. Esa medida de Cristo viene por medio de la relación personal con Él y de la aplicación de su palabra a mi vida en cada circunstancia. Sea una circunstancia de dependencia o sea una circunstancia de abundancia. Eso es lo que va renovando el Espíritu Santo en mi vida y lo que va ampliando la medida de Cristo en mi vida. Eso es la manera en la que cada uno de nosotros somos edificados. Si nuestra medida de Cristo es escasa, vamos a ser inmaduros. ¿Y qué pasa cuando alguien es inmaduro? Es carnal. ¿Y qué pasa cuando alguien es carnal? Se entremete y se enredan las cosas de la carne.
¿Y qué pasa cuando uno se entremete y se enreda en las cosas de la carne? Hay obstáculos para el crecimiento espiritual. Hay obstáculos para la comunión con Dios. Y el crecimiento se demora. Pero ¿qué pasa cuando hay una medida de Cristo? Entiendo el principio de negarme a mí mismo para que Él vaya creciendo y se vaya renovando adentro. Y a veces es muy difícil negarnos. Porque a veces es tocado nuestra inseguridad, nuestro orgullo, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo me niego? La vida de Cristo se renueva, la medida de Cristo se amplía. ¿Qué pasa cuando mi naturaleza no tiene ganas de hacer algo por el otro y lo hago de la misma manera? Su medida crece adentro mío. Es por medio de la cruz que nosotros vamos a vencer. Es por medio de la cruz que nosotros tenemos todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. No es por medio de nuestra obstinación. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos hay una nueva medida de Cristo en nosotros. Hay una nueva medida de poder en nosotros. El poder no está en el brazo de la carne. El poder no está en la actitud de Ezequías que dijo, me saco el yugo. Eso no era poder. Poder es escuchar la voz de Dios. Y Ezequías prácticamente no peleó la batalla, la peleó el Señor. Eso es poder. Defender las cosas en incredulidad no es poder, nos lleva a un lugar en el que después tenemos que hacer alianza, en el que después nos tenemos que valer por nosotros mismos para sostener las cosas. Pero cuando nos rendimos realmente a Él, el enemigo tiembla, el enemigo tiene que caer. Y el testimonio de Jesucristo se hace cada vez más grande a través de nuestras vidas. El mundo en el que hoy vivimos no está esperando ver una iglesia mezclada. El mundo en el que hoy estamos viviendo está esperando ver un Cristo vivo. Está esperando ver el poder de Dios en la vida de una persona. No un poder fingido, no algo mezclado con lo natural, con lo terrenal. Está esperando ver algo espiritual. Y eso tiene que ver con la medida de Cristo en cada uno de nosotros. A mí me encanta cuando mis alumnos me preguntan, ¿y cuándo vas a África? Le hablo así, estoy esperando que Dios me hable. Bueno, pero cuando Dios me habló, ¿no pasaron las cosas? Sí. Y bueno, entonces estoy esperando que el Señor me hable. Y ellos lo ven. Y ellos ven que las cosas pasan. Ellos ven que los viajes son imposibles. Sin embargo, ocurre. Eso es lo que el mundo está esperando, pero está esperando ver lo imposible en tu vida y a través de tu vida. Pero eso tiene que ver con nuestra dependencia de Él, con la medida de Cristo en nosotros. ¿Qué nos está sacando la medida de Él en nuestra vida? ¿Qué nos está robando la comunión? ¿Qué nos está dividiendo el corazón? Porque esa es la fuga que nosotros tenemos. Estamos teniendo lugares altos en donde lo adoramos a Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Estamos queriendo vivir un Cristo sin la cruz, como habían hecho una idolatría de la serpiente. Estamos teniendo ídolos en nuestro corazón, que dividen nuestro corazón. Liberémonos. Y liberémonos también del yugo del rey de Asiria, que es esa esclavitud con la que el enemigo trata de aplastar tu vida, pero no de la manera en la que Ezequías se quiso liberar. Yendo a Dios. Despojate de los ídolos, despojate de una manera errónea de adorar al Señor, de rendirle culto a Dios. Despojate de esa esclavitud, porque Cristo te hizo libre. Pero despojate yendo a Él. Anda a Él con todo eso. En el poder de su Santo y Divino Espíritu y no en tus propias fuerzas. No te confíes en las victorias. No te duermas cuando 2 o 3 batallas ganaste en el Señor, porque el enemigo va a venir con una réplica sobre tu vida. Y esto es bueno, porque esto nos lleva a velar y a orar. Esto nos lleva a estar despiertos espiritualmente. Esto nos lleva a querer más del Señor y no conformarnos con la medida que tenemos. Entonces simplemente lo que quiero dejarte en esta noche es entender que estás en una batalla espiritual. Es entender que si el enemigo en esa batalla te logra meter en el campo de él, lamentablemente no vamos a tener oportunidad. No es una batalla que podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Es una batalla que la podemos pelear de la mano de él. Que cada uno de nosotros
podamos hoy reflexionar. Después lee tranquilo. Segunda de Reyes, 18 y 19. Tiene un final feliz, porque siempre va a tener un final feliz cuando vos te volvés al Señor. Pero no hace falta pasar por todo eso. Hacete dependiente de Él. Hacete dependiente de su palabra para tu vida. Hacete dependiente en una relación verdadera con el Señor, porque en Él somos más que vencedores sobre todas las cosas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a tomar un tiempo.